doctor Oquío Espadas Ancona. Él es consejero del INE, a quien le damos la bienvenida. Nos avisa producción que ya está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctor, pues bueno, yo creo que la primera pregunta que me gustaría aquí realizar es ¿cómo sale el INE después de todo esto? Y pregunto cómo sale el INE porque sin lugar a dudas el instituto tuvo una de las mayores embestidas, creo que en los últimos tiempos, una embestida muy fuerte en donde se trataba de decir que no tenía credibilidad, que era parte de la mafia del poder, que es un instituto corrupto, que es un instituto al servicio de los conservadores, etc., todo lo que escuchamos. Y sin embargo, varias encuestas ponían al INE con una credibilidad muy alta. Y esa credibilidad se refrendó el pasado domingo 6 de junio. La vimos todos cuando salimos a ejercer nuestro voto. ¿Cómo sale el INE después de todo esto, doctor? Bueno, a ver, el INE sale muy bien. Yo no iría tan lejos como para hablar de una embestida, soy muy franco. Creo que hubo opiniones duras de algunos actores, pero bueno, a ver, al árbitro se le chifla y en el campeonato mundial se le rechifla más. Eso no quiere decir que el árbitro esté haciendo un mal papel y la realidad es que al concluir el proceso, durante la propia jornada electoral, pero especialmente en los días siguientes, la labor del INE fue reconocida, pues ahora sí que por tirios y troyanos, los distintos partidos en distintas medidas, es verdad, reconocieron el papel del INE. Hay también y prevalece al interior del instituto incluso una discusión sobre el desempeño, sobre las cosas que se pueden mejorar, sobre decisiones que posiblemente no fueron correctas en su momento, pero la realidad es que aquello para lo que sirve el INE, es decir, para garantizarle a la sociedad elecciones limpias, elecciones en las que ningún poder político ni ningún poder fáctico tiene injerencia, sino que se trata de una institución fuerte en el sentido de que su estructura, su funcionamiento garantizan a la ciudadanía elecciones imparciales. De acá, como yo veo las cosas, por lo menos 3 nos acordamos de cómo eran las elecciones hace algunas décadas, en donde había sobretiros de boletas que se introducían a las urnas por la vía del taco, había padrones electorales rasurados que hacían que la gente saliera a buscar su casilla y no se encontraban, lo que llamábamos el ratón loco. Había padrones injertados que permitían que brigadas de votantes circularan de una casilla en otra, eso se llamaba carrusel, y otra serie de cosas, una serie de términos que afortunadamente están en desuso, dado que paso a paso la ciudadanía, los partidos políticos, los diputados, las diputadas, las senadoras, los senadores, construimos una democracia poco a poco, pero de manera muy sólida, de forma que hoy los procesos que realiza el instituto, la organización de las elecciones, los cómputos de las elecciones, son procesos en los que la ciudadanía no solo puede confiar, sino que de hecho confía. Oiga, consejero, pero nunca como ahora habíamos visto desde el Estado mismo una arremetida pues frontal de alguna manera. Se ha dicho públicamente que van tras la desaparición del INE y a mí eso sí me parece, coincido con mi compañero, pues es una embestida institucional. A ver, hay una serie de opiniones, incluso intenciones legislativas, pero lo primero que quiero decir es, durante el proceso de campaña, ninguna de las declaraciones tuvo como efecto el deterioro de ninguna de las actividades del instituto, no limitó ninguna de sus acciones, es decir, hasta el último de los representantes de casilla en este país fue designado, de acuerdo con el procedimiento legal, a cargo del INE. La recepción de paquetes se realizó estrictamente por el INE, los cómputos, en fin, no tuvimos limitaciones más allá de las que el general de la sociedad tiene por dificultades operativas o de seguridad para que nuestros asistentes se movilizaran. En fin, creo que se trató y se sigue tratando fundamentalmente de cuestiones verbales. Yo tengo la esperanza, no, más que la esperanza, yo tengo la certeza de que en el debate legislativo, que tendrá que ser un debate amplio y que desde luego tendrá que nutrirse por el debate social,
Recordemos eso siempre, el debate legislativo no es otra cosa que la concentración del debate social. Y me parece que en ese debate social, algunas de las ideas que han sido vertidas y que yo desde luego no comparto, no van a prosperar. Yo no veo a la sociedad permitiendo que el Instituto Nacional Electoral se vuelva a convertir en la Comisión Federal Electoral como aquella que nos robó las elecciones en 1988 y que con ese, el más grande fraude electoral del último siglo, pues con ese gran fraude al mismo tiempo esa comisión marcó su fin, porque 2 años después se estableció el Instituto Federal Electoral que finalmente en 1996 adquiriría plena autonomía. Entonces me parece que no hay una disposición social para regresar a ese punto. Me preocupa, como ustedes saben, la cuestión de la desaparición de los diputados de representación proporcional, porque ahí sí, a base de muchos años en que estos diputados han sido votados de manera semiclandestina en la misma boleta que los diputados de mayoría relativa, y que desde tiempos de Fox hay una intención del partido en el poder, y a estas alturas el partido en el poder han sido 3. Los partidos en el poder desde la época de Fox ven a la representación proporcional como un estorbo. Y bueno, eso son cosas que creo que sí han madurado una pésima imagen, hombre, de los diputados y diputadas en general, pero especialmente de los de representación proporcional, que no se corresponden con su función. En consecuencia, me parece que ese es el debate que hay que intensificar, que tenemos que discutir realmente qué son y para qué sirven estos diputados, porque tampoco creo que vaya a ser fácil que las distintas fuerzas políticas acepten una restricción democrática como la que se plantea, pero me preocupa mucho la imagen que hay socialmente, el que muchas características no se entienden y que se les atribuyen vicios que no tienen. Oye, consejero, bueno, de lo que usted dice de los pluris, representantes, se supone hay esa percepción de la que usted habla, de que la gente o no entiende o no asimila muy bien que esos plurinominales también son parte de la representación popular. A ver, hay una creencia muy extendida de que los plurinominales no son votados, algunos lo dicen así, o que son votados indirectamente. Yo quiero decir que la votación indirecta desapareció con la Constitución de 1917. ¿Cómo es la votación indirecta? Pues la misma que se estableció desde la Constitución de Cádiz y que permaneció en México hasta la Constitución de Querétaro. Es decir, cómo se elegían los diputados en el siglo y los senadores en el siglo XIX, el elector votaba por alguien que a su vez votaba por el candidato, por los candidatos a senadores. Por cierto que en ese entonces eran solo hombres. Esa es la votación indirecta, que la persona vote por un tercero que es quien realmente elegirá a quien ocupe el cargo. Podemos decir, no es del todo preciso, pero podemos decir, por ejemplo, que los integrantes de la Corte, el día de hoy, se eligen por votación indirecta, es decir, los ciudadanos eligen senadores y los senadores eligen ministros. Ahora bien, lo que ocurre ocurren 2 cosas con los diputados plurinominales. A ver, primero, esa palabra mala y muy fea de plurinominales. Plurinominales quiere decir, hombre, lo que muchos estudiantes de prepa ya nos podrían decir. Es una nominación plural, son candidaturas plurales. No solo existen para los diputados. Si nosotros vemos los ayuntamientos, nosotros no elegimos nada más al presidente municipal, elegimos síndicos y elegimos regidores. Es decir, hay una postulación plural, lo que en los sindicatos o en las sociedades de alumnos son las planillas, y bueno, gana una planilla o gana otra. Son planillas plurinominales, pero en el caso de los ayuntamientos, estas planillas plurinominales se eligen por mayoría relativa, es decir, se lleva la presidencia municipal y un número específico de regidores, quien obtiene la mayoría relativa. La representación proporcional se vota en listas plurales, es decir, son postulaciones plurinominales, pero se votan por representación proporcional. Ese es el tema, no la plurinominalidad. Bueno, si se quiere, esto es una precisión, pero lo que quiero decir es, estamos más acostumbrados a votar por grupos de candidatos de lo que pensamos.
En el caso de la representación proporcional al Congreso, a nivel federal se postulan listas de candidatos que en 1979, 1982 y 1985 eran votadas en una lista aparte. Es decir, en una boleta aparte se tenía dos boletas, la de mayoría relativa y la de representación proporcional, y el ciudadano podía escoger votar libremente por distintos partidos en ambas listas. Por razones históricas que sería largo comentar ahorita, se decidió fundir esas boletas, condiciones que desaparecieron en mi opinión y que ameritarían volver a tener dos boletas, lo adelanto. Pero la realidad es que en la boleta que se nos entrega para diputados federales, en el anverso tenemos al candidato propietario y suplente del distrito, y en el reverso la lista de 40 diputadas y candidatas a diputados y diputados, postulados para esa circunscripción. ¿Eso qué quiere decir? En el personalísimo acto de marcar una boleta en favor de un partido político en la elección de diputados, en realidad se están emitiendo dos votos, y así se contabilizan, y así se procesan jurídicamente, y se obtienen resultados nacionales y distritales diferentes, y adicionalmente, cuando hay conflictos, se impugnan por separado. Entonces, se emiten dos votos, uno por el candidato que está al frente, y el otro por los candidatos que están al reverso. Exactamente igual que en la boleta de alcaldes, al reverso está la lista de regidores. Sí, perdón, Mauricio. Doctor, yo creo que el gran problema aquí, no sé usted cómo lo vea, en la cuestión de los pluris, ¿qué pasa? A la hora de integrar los partidos sus listas precisamente para que estén ahí en diferentes lugares, candidatas y candidatos, obviamente que van por ese tipo de diputación o en el Senado, desafortunadamente los partidos o muchos partidos han ocupado también estos lugares para meter a figuras también políticas de peso, desde luego, pero que no necesariamente son bien vistas por la sociedad. Entonces está la creencia de que los pluris solamente sirven para hacer cuotas de poder de los partidos y que siga llegando los mismos de siempre. Esa es también la presión con la que de alguna forma nos estamos enfrentando. A ver, primero, todas estas afirmaciones en relación a los plurinominales, que no comparto, se pueden hacer también en relación a los uninominales. Es decir, ¿a poco todos los candidatos a que compiten en un distrito son lindísimas personas a las cuales se les confiaría las llaves del coche, de la casa y el cuidado de los hijos por 3 semanas? O a partir de los lugares uninominales, a partir de las candidaturas de distrito o de las candidaturas estatales, en el caso de los senadores, de verdad no hay viejos políticos nunca que sean postulados en un distrito, es garantía de que sean personas sin mañas, sin arreglos oscuros. Es decir, todo lo que oigo, todas las acusaciones que se hacen sobre los plurinominales, que repito, no comparto, se pueden aplicar exactamente igual a los uninominales. Y las opciones son las mismas, es decir, ahora tuvimos 10 partidos políticos que en algunas elecciones locales postularon 10 candidatos diferentes para mayoría relativa, en algunos estados incluso con partidos locales más. Y bueno, aquí no puede no gustarte ninguna de las, una u otra opción, y votas por otro candidato, exactamente igual que si no te convence lo que se postula en una lista de regidores, puedes votar por otra opción. Es decir, nadie está preso, obligado a votar por quienes están siendo postulados. Y con los candidatos uninominales es exactamente igual. Si a mí no me gusta el candidato propietario, yo no puedo decir voto solo por el suplente, pero no por el propietario. Eso es exactamente igual. Es una creencia extendida, es verdad, pero me parece que es una creencia que no se corresponde con la realidad. En esta elección, 10 listas de candidatos plurinominales y cada quien podía escoger a cuál de esas listas darle su voto. Digo, lo que sí es una realidad. Perdón, Pepe, adelante. Sí, ¿hacia dónde vamos, consejero? ¿Hacia dónde vamos ya de cara pues, al 24? Casi el proceso inició un día después del 6 de junio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que mejorar en nuestro sistema democrático? ¿Qué tienen que hacer los partidos? ¿Qué tienen que hacer los candidatos? ¿Qué tiene que hacer el órgano electoral, la autoridad electoral en este caso? Bueno, a mí me parece que tiene que haber una reforma electoral, es decir, no todo en el mundo electoral es maravilloso,
pero tenemos que tener muy claro qué es lo que vale la pena discutir en esa reforma electoral y qué cosas son susceptibles de cambiarse y qué cosas no deben modificarse. De entrada, a mí me parece que la condición de autonomía de los órganos electorales es algo que debe estar, no digo fuera de la discusión, porque en democracia todo se puede discutir, pero es algo que, discutido bien o mal, llevará a la conclusión de que la autonomía de los órganos electorales es el instrumento central que garantiza que la autoridad electoral no juegue a favor de uno u otro actor político. Es decir, me parece que a la hora de una reforma electoral, esta discusión resultará en lo mismo. La estructura funcional del instituto es también resultado de un proceso de 3 décadas de consolidación y depuración. Creo que modificar la estructura se puede siempre y cuando discutamos puntualmente qué elementos de la estructura se tienen que modificar. Hay cosas que han madurado a lo largo de muchos años. El Registro Federal de Electores. A ver, ustedes recordarán cuando las credenciales de elector se expedían allá en el pasaje a la Revolución, iba uno, se identificaba con lo que fuera y le daban a uno un cartón rosado que se llamaba credencial permanente de elector, que llevaba una firma y una huella digital absolutamente ilegible y que no solo podían, sino que de hecho eran sistemáticamente expedidas de manera apócrifa para alimentar ejércitos de votantes falsos del régimen. Eso es absolutamente imposible con la actual credencial de elector. El monitoreo de medios me ha parecido un elemento muy importante, es decir, no solo los partidos tienen derecho a saber qué tan parciales o imparciales son los distintos medios, sino que entre los distintos medios que están en competencia entre sí, pueden ver la orientación que de hecho tienen en su gran diversidad y de esa manera enfocarse a los nichos electorales y que son un público finalmente que cada medio decida. Muchos han optado, a ver, no, eso es mentira. Con el paso de los años, prácticamente la totalidad de los medios se han abierto a la pluralidad política, a diferencia de cosas que ocurrían en el pasado. Recordemos la marcha de Manuel Cloutier en Mérida en 1988, que tuvo como fin esta marcha a la que asistió muchísima gente, era una marcha del PAN, una marcha del silencio con tapabocas que llenó las calles del centro de Mérida y que produjo a la fuerza una apertura de medios que hoy se da por sentada. Los procesos de capacitación de los funcionarios electorales. Es un proceso barroco, complicado, largo, y que como resultado nos garantiza que las personas que reciben nuestra boleta son personas capacitadas, electas en un proceso de doble azar, y que otra vez marca una gigantesca distancia con lo que podía haber con la Comisión Electoral del Estado, que era presidida por el secretario de Gobierno y que mandaba de presidentes de casilla. Todavía en 1981, que yo por primera vez fui representante general de partido, me encontraba yo a los mismos presidentes de casilla que habían consumado el fraude en la elección de 1969 para gobernador del Estado. Estos procedimientos están sumamente depurados. Cosas que hay que discutir. Me parece, por ejemplo, que las acciones afirmativas que este instituto disparó a diestra y siniestra en este proceso electoral no se corresponden con las necesidades de los grupos a los que se pretende proteger y sí, por el contrario, generaron un gran deterioro en la vida de los partidos. Creo que esas son cosas que se deben discutir. ¿Qué reglas puede el instituto establecer o no después del límite constitucional de 90 días previos a la elección, en los que las leyes ya no se pueden modificar, pero que el instituto sí puede hacer reglamentos, qué puede incluirse y qué no en esos reglamentos? Estas fueron discusiones muy, muy intensas en este proceso. Cosas legales como, por ejemplo, lo voy a decir con todas sus letras, el despojo de las gubernaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón, que independientemente de cómo los podamos considerar acá, pues resulta que la elección le tocaba a los michoacanos y guerrerenses, y que hay un artículo de ley que señalaba que quien no reportara sus gastos de campaña, aun fueran 20,000 pesos, como fue en estos dos casos, deberían perder el registro. Esa fue una decisión injusta y antidemocrática, pero es una decisión que estaba plasmada con todas sus letras en la ley, y que yo creo que se debe cambiar,
que corresponde a los partidos en el Congreso cambiarla, y que fue una decisión que en última instancia su responsabilidad, a pesar de que fue el Consejo el que tomó la decisión, la responsabilidad es responsabilidad de los legisladores, porque se siguió un mandato de ley con el que yo no estuve de acuerdo y voté en contra por razones constitucionales. Pero lo que quiero decir es, no todo funcionó perfectamente, y cosas que no funcionaron bien o que incluso funcionaron muy mal, como esto de las candidaturas a gobernadores, no necesariamente, o en muchos casos definitivamente no se le pueden atribuir al Consejo, sino a otros actores políticos, fundamentalmente al Poder Legislativo y en algunas ocasiones muy importantes a el Poder Judicial. Al marco legal, que prácticamente, ¿no? Al marco legal y a su interpretación final, que está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vienen dos temas para el INE, la organización de la famosa encuesta para ver si se enjuician o no a los expresidentes. Y no hay ninguna consulta para saber si se enjuicia a los expresidentes. ¿No se va a organizar? No, hay una consulta para saber si se investiga sobre actos de gobernantes del pasado y en relación con potenciales víctimas. En esto quiero ser muy específico. Hubo una propuesta que se enfocaba específicamente a los expresidentes, pero esa pregunta fue modificada por la Suprema Corte. Se cambió la Suprema Corte, pero bueno. Y la pregunta ya no tiene que ver, bueno, ya no está enfocada en los expresidentes. Quiero ser enfático porque además parte de nuestras responsabilidades como instituto va a ser la publicidad de esta consulta y sus significados. Entonces, ¿cómo quedó la pregunta, consejero? Mira, si me das unos minutos la voy checando, la voy averiguando en el... Inició con la cuestión de juzgar a los presidentes, la Suprema Corte dice, no, eso no se puede, y le dieron ahí la vuelta y le pusieron toda una letanía para poder organizar esto. Bueno, esa consulta ahí viene en este Sí. año, y vendrá después la revocación de mandato el próximo, ¿es correcto? Es correcto. La consulta popular sobre la investigación de hechos de gobernantes del pasado, así sintetizaría yo la pregunta, se va a realizar el 1 de agosto, tal como marca la Constitución. Las campañas iniciarán en virtud de la convocatoria el 15 de junio, pero no las campañas, la campaña, porque la campaña a favor y en contra de la pregunta, es decir, responda usted sí, responda usted no, la publicidad de ambas cosas corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos no son parte en esta consulta. En el mismo sentido, tampoco tendrán representantes de casilla, por ejemplo. Lo que sí habrá será observadores. No habrá gasto de campaña por parte de los partidos políticos. Perdón, consejero, ¿y la pueden utilizar los partidos? O sea, los partidos pueden agarrar y decir, a ver, nosotros los de X partido le pedimos a la gente, a nuestros seguidores que vayan a votar, ¿pueden utilizarla partidariamente? Puedes apostar el dinero que quieras a que así lo van a hacer. No hay previsión legal, pero lo cierto es que tampoco hay sanciones previstas para quien opine en lo individual o como colectivo en relación a esto. No se podrán financiar campañas, eso es verdad, pero nada impide y no impedirá, estoy seguro de ello, de que en ejercicio de su libertad de expresión, alguno o algunos partidos, no estoy seguro de que todos tampoco, vayan a emitir sus opiniones sobre la consulta y desde luego también promoverán o no la participación en ella. Recordemos que para que una consulta popular sea vinculante, o sea, que obligue a las autoridades, es necesario que acudan a votar al menos el 40% de los electores, de forma tal que es de esperar un esfuerzo de ciertos actores políticos, no creo que todos, para esta participación. Correcto. Bueno, otro tema que está ahí pendiente, ayer yo oí algunas declaraciones del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, que tiene que ver con la investigación que se está haciendo para ver si incurrió en un delito o no el Partido Verde Ecologista de México. A ver, la comisión de un delito por parte de cualquier actor político corresponde a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada. Al instituto le corresponden otros aspectos de este proceso, es decir, ver si hubo dinero ilegal, ver si hubo faltas en el caso de quienes opinaron en la veda electoral, ver si efectivamente hubo una violación legal
En algunos casos me parece que podría ser claro, pero esto tiene que analizarse con mucha puntualidad. Establecer las sanciones administrativas, eso es lo que correspondería al INE, y en su caso turnar esto a la Fiscalía Especializada. Es decir, el INE, la participación en posibles sanciones penales, en el caso del INE se reduce a que si encuentra cosas que no correspondan a la materia administrativa, sino que pudieran ser constitutivas de delito, el INE no tiene facultad para juzgar si algo es un delito o no. Eso corresponde, esto se turna a la fiscalía especializada. ¿Tiene algún plazo para emitir un informe o algo así? Muy puntual no, es decir, hay procesos que tienen plazo cuando se emplaza a los responsables a rendir informes, a los individuos que participaron a informar sobre lo que hicieron, y estos plazos, bueno, dependiendo de las condiciones como se desarrollen, se van cumpliendo y se van desahogando. Finalmente, el Poder Judicial no tiene fechas límite marcadas desde ahora para definir. En el caso de acusaciones también con el Partido Verde, contra el Partido Verde en 2015, el proceso concluyó casi un año después de las elecciones. Ok, gracias. Doctor, nos quedan 2 minutitos, rapidísimo. Hace unos días, en una entrevista, al menos 3 presidentes, líderes de partidos, hicieron acusaciones muy serias que durante el proceso electoral hubo operación fuerte de narcotráfico. Claro, eso lo tienen que probar, pero el INE estaba enterado en el día de la elección de alguna anomalía, sobre todo en la parte del Pacífico, donde ellos aseguran que hubo un mal manejo. Nosotros recibimos algunas acusaciones, sin embargo, es el día que no tenemos la certeza jurídica de que hayan ocurrido cosas de esa naturaleza. Se están investigando en términos de posibles violaciones a la libertad del voto o de uso de recursos ilegales, pero otra vez, acá hay elementos que en todo caso configurarían delitos cuya investigación y resolución queda fuera del ámbito administrativo. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar con usted. Creo que habrá mucho que seguir observando en este hermoso país, en donde, pues bueno, como dice Pepe, todos los días no dejamos de sorprendernos de lo que pudiera pasar. Por el contrario, un gran gusto estar con ustedes este matinal sábado, empezando el fin de semana con un debate sumamente interesante. Les agradezco mucho el espacio que me ofrecieron. Gracias, consejero. Un Muchísimas abrazo. gracias. Muchas gracias. Consejero del INE. Aquí podríamos llevar horas y horas platicando con el doctor Pepe Yas. La verdad es que temas muy interesantes. Fíjate lo que dice el doctor. Sí tienen algunas situaciones que tienen que investigar. No hay todavía una carpeta, por lo que entiendo, y así lo he visto en varios medios, que sostenga todas las acusaciones que hicieron 3 líderes de partido, porque fueron acusaciones muy fuertes, decir que operaba el narco, sobre todo en esta franja que se ganó de todo el Pacífico, desde Sinaloa hasta Baja California. En fin, veremos en los siguientes días qué pasa con ese tema. Y nos dice producción que ya está